Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre los mejores argumentos ateos. Estuvieron con nosotros aquí en el canal antes de Navidad los hermanos Cifuentes, Fernando y Nico. Nos compartieron diferentes argumentos a favor de la existencia de Dios, a favor de la historicidad de Jesús de Nazaret, su vida, su resurrección, etc. Y hoy vamos a ver algunos de los mejores argumentos ateos que hay en el mundo. El varón a quien estáis viendo en la pantalla era, o sigue siendo el rey de la jungla, ¿no? De los ateos contemporáneos, Richard Dawkins. En mis días universitarios y hace casi 20 años sacó su libro El espejismo de Dios, que se convirtió en un bestseller. Y en mi universidad ahí en Belfast, Reino Unido, todos los estudiantes estaban leyendo ese libro, comentándolo y causó un revuelo. Y vamos entonces a estar viendo algunos de los mejores argumentos que hay en el campo ateo y de alguna forma Nico y Fernando procurarán ofrecer una respuesta bíblica cristiana. Réplicas relacionadas con los argumentos que ellos irán nombrando. Así que vamos a ver si nuestros queridos hermanos están ahí conectados, Nico y Fernando, y vamos a desearles también un bendecido feliz año nuevo. Ahí está nuestro hermano Nico, ahí está Fernando. Bueno, chicos, hermanos, feliz año nuevo. ¿Y qué tal habéis pasado las vacaciones ahí en Chile? Bien, muchas gracias, Pastor. Feliz año nuevo, Happy New Year. Fue muy lindo, lo pasamos excelente en familia, junto a nuestras familias, con mi hermano Fernando, así que contento por lo que se viene este nuevo año. ¿Bueno? Nico. ¿Y qué tal, Fernando? ¿Estás bien? ¿Con ánimo de arrancar este nuevo año para la gloria de Dios? Sí, bueno, feliz año nuevo, Pastor, feliz año nuevo a todos nuestros oyentes que están ahí en vivo y los que lo van a ver después. Bueno, acá la Navidad y Año Nuevo lo pasamos con calor, como le contábamos la vez anterior, y lo pasamos en la playa, el Año Nuevo. ¡Wow! Sí, así que aquí es bien veraniego toda esta fiesta, así que no, contento, ansioso y bueno, que sea un episodio para la gloria del Señor. Amén, amén. Nosotros ahí estuvimos en Alemania, en la Selva Negra, recién regresamos ayer y wow, un frío, es que no pudimos ni salir de casa, porque nada más salir, empezaba a llover, hacía un frío, teníamos los niños y tuvimos que quedarnos ahí encerrados, ¿no? Pero bueno, diferentes partes del mundo. Pues como siempre, lo que vamos a hacer es orar al Señor y gracias por estar hoy con nosotros en el primer live de 2024. Hoy, ¿quién va a empezar? ¿Fernando o Nico? ¿Quién va? Fernando, vale, sí. Excelente. Pues vamos a orar y luego animaros también, queridos hermanos, si nos estáis siguiendo, a buscar a los hermanos en Jaque Mate para Ateos, ¿ok? Ellos tienen un podcast, así que Jaque Mate para Ateos, podéis encontrarlos, disfrutar de su labor en el Señor, así que os invito, os animo a todos. Y lo que queremos hacer en este programa es fomentar, ¿no? Promocionar otros ministerios de sana doctrina para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que vamos a orar al Señor y luego daremos paso a nuestro hermano Fernando, para que hable sobre algunos de los mejores argumentos dentro del campo ateo y luego ver una especie de réplica, una réplica cristiana. Oremos a nuestro Padre. Amén. Gloria a ti, Señor. Gracias, amado Padre, por haber guardado a mis hermanos y a mí mismo, Señor, a lo largo de estas vacaciones navideñas. Gracias por todo lo bebido con nuestras familias, por el tiempo de descanso, de reposo. Gloria a ti, Señor, porque ha sido hermoso pensar más detenidamente en la encarnación, en tu propósito amoroso, salvífico, al enviar a tu Hijo al mundo, nacido de la Virgen y concebido por el poder del Espíritu Santo. Gracias a ti por Jesucristo. Gracias no solamente por su nacimiento, sino también por su muerte expiatoria, su resurrección literal y corporal al tercer día, su ascensión y luego la prueba de su glorificación el día de Pentecostés, cuando derramó poderosamente del Espíritu Santo, dando testimonio de que había sido exaltado a tu diestra. Señor, queremos encomendar esta nueva sesión a ti, este primer estudio del nuevo año. Gracias por todo lo que diste a nuestro canal el año pasado, tanto crecimiento, tantas visitas, todo por tu soberana, libre y bendita gracia. Y este año pedimos también que sigues bendiciendo tu cuerpo a través de estos estudios. Bendice hoy a Fernando, a Luis de una forma muy particular. Gracias por su labor en Jaque Mate para Ateos. Prospera su obra, bendícelos grandemente, sus familias, su iglesia local, y que puedan ser herramientas útiles en tus manos para tu gloria. Así que encomendamos ahora sus vidas a ti,
que se sientan una vez más a gusto con nosotros y que la audiencia pueda aprender, disfrutar del estudio y sacar mucho provecho de esta clase hoy. Encomendamos todo a ti y entregamos todo este año a ti pidiéndote que seas glorificado, que tu palabra corra y sea grandemente glorificada como pidió tu apóstol Pablo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. 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 Gloria a Muy Dios. bien, hermanos, pues os voy a dejar con nuestro querido hermano Fernando Cifuentes. Él estará un rato hablando y luego entrará Nico. Y después de la exposición de Nico, vosotros mismos podréis interactuar directamente con nuestros dos invitados hoy, lanzando preguntas sobre el ateísmo, la apologética, etc. ¿De acuerdo? Así que vamos a dar lugar a Fernando y nos vemos en un rato, hermano Nico. Bueno, buenos días, buenas tardes aquí en Chile, buenos días donde estén. Les doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad donde podemos predicar y hablar de la defensa del Evangelio. Así que solamente, disculpe pastor, me dicen que se ve un poco borroso, ¿es así o no? ¿Mi cámara? ¿Usted ve bien? Sí, se ve un poco borroso, pero a ver, yo voy a poner aquí la luz. ¿Mm? Sería por la resolución, pero yo a lo mejor, yo puedo estar aquí escuchándote y así no se ve tan borroso. Si yo te pongo en la pantalla completa, sí, se ve más borroso, pero yo puedo estar aquí. Si no te importa, yo puedo estar aquí viéndote. No, déjeme a mí solito después. Ok. Sí, gracias, pastor. Bueno, hoy día vamos a hablar de algunos argumentos ateos y principalmente vamos a hablar del argumento del mal, yo personalmente, el argumento del infierno, y mi hermano Nico va a hablar de los salmos imprecatorios, de los genocidios del Antiguo Testamento, que son argumentos que utilizan ateos para desacreditar si Dios existe, por qué existe el mal, si Dios existe, por qué envía gente al infierno. Hoy día en la mañana estaba hablando con una seguidora, Rocío, le mando un saludo, y decía que a ella en su juventud siempre le hacían estas preguntas. Y yo le comentaba que de ahí nació nuestro podcast, de dar defensa a nuestra fe. Porque a veces nos dicen, ¿por qué Dios, siendo bueno, existe o permite que exista el sufrimiento en el mundo? Y uno a veces queda como jaque mate. Entonces vamos a dar respuesta a estas preguntas hoy en día. Lo vamos a hacer brevemente, no es un estudio acabado, tampoco vamos a exponer un libro completo, sino que en este breve tiempo vamos a hablar de lo principal para que podamos presentar argumentos de nuestra fe. Entonces vamos a comenzar con el argumento del mal. Responderemos al argumento ateo, el típico argumento ateo. Si Dios existe, ¿por qué existe entonces el sufrimiento en el mundo? Quizás Dios, siendo el sumo bien, omnibenevolente, no es todopoderoso, porque queriendo detener el mal, no puede. O quizás Dios, siendo todopoderoso y pudiendo detener el mal, no lo hace, porque en el fondo no es un Dios bueno. ¿Puede Dios ser todopoderoso y completamente bondadoso y aún así existir el mal? Y esa es nuestra pregunta de hoy. ¿Por qué Dios no detiene al asesino antes de asesinar? ¿Por qué no detiene huracanes y terremotos que cobran miles de vidas a diario? O enfermedades incluso. Entonces vamos a explicar qué es lo bueno y qué es lo malo, bíblicamente. Vamos igual a apelar a filósofos cristianos, algunos católicos, pero grandes filósofos cristianos que han sentado las bases teológicas de nuestro evangelio. ¿Qué es lo bueno? Bueno, para un niño tener que cepillarse los dientes, comer verdura o vacunarse no es algo bueno, pero nosotros como padres sabemos que sí. Por ejemplo, yo tengo 2 bebés, cuando los llevamos a las vacunas ellos lloran, les duele, no entienden qué está pasando, pero en el fondo nosotros sabemos que es para su bien. Bueno, cuando pensamos en Dios, tenemos que elevar ese mismo concepto hasta el infinito. Él es el sumo bien, Él es omnibenevolente. En Éxodo 4:11 dice, y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? O sea, el Señor acepta que Él hace a la gente así. Éxodo 20:19 nos dice que Dios endurece el corazón de Faraón para no dejar salir todavía al pueblo de Dios de Egipto. 1 Samuel 5, Dios envía tumores a los filisteos. En Génesis 6:17, en el diluvio murió toda clase de carne, dice, y eso incluye a niños, a mujeres embarazadas. Job 1:16 dice que fuego de Dios cayó del cielo. Luego dice, recibiremos de Dios el bien
y no el mal? Noticias durante esta semana acá en Chile y en el mundo. Por ejemplo, escuchamos de guerras y rumores de guerra. Incluso hay un rumor de guerra aquí en Latinoamérica. Se dio una lista de famosos que visitaron la isla pedófila de Jeffrey Epstein, por ejemplo. Acá en Chile ha llegado un nuevo tipo de homicidio o de delito, que es descuartizar a la gente y tirarla en la calle. Hace una semana murió un niño acá en Chile de 5 años en medio de un tiroteo. Y así todos tenemos experiencia con el sufrimiento día a día. Entonces, después de esto, ¿podemos decir que Dios es malo? No, y lo vamos a explicar. Génesis 3:17. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol de cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. O sea, la tierra fue maldita no porque Adán escuchó la voz de su mujer, que se entienda, sino que fue porque desobedeció al Señor y pecó. Luego dice, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces la tierra está maldita desde la caída. Cuando muere un ser humano en el mundo, es solo la paga del pecado. Es Dios ejerciendo su justicia en vivo y en directo. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la paga del pecado, todos nacemos en pecado, todos hacemos pecado, y es la muerte, es simplemente eso. Cuando una persona, por ejemplo, mata a un niño inocente, queda el hambre de justicia, ¿cierto? Y aunque el asesino le den una sentencia de 100 cadenas perpetuas, queda el sabor amargo, ya que esas 100 cadenas perpetuas no le devolverán la vida a la otra persona, al otro niño, ni tampoco va a hacer que borre su sufrimiento. Bueno, finalmente Dios es el que hace justicia en esos casos. Y ofendemos nosotros a un Dios infinito y eterno. Dios ofende cuando hacemos mal a otro ser humano porque somos su imagen y semejanza. Déjeme explicarlo. Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. En el fondo, cuando nosotros hacemos mal a alguien, estamos ofendiendo directamente a Dios. Entonces, hay niveles de ofensa, hay niveles de pecado. Por ejemplo, si nosotros matamos una araña, el otro día había aquí una araña y la maté, por ejemplo, ¿es algo malo o es algo bueno? No, es algo quizás no es correcto que la haya matado, que se la tuve que haber sacado de vuelta a la naturaleza. Pero ¿qué pasa si veo un perro y lo mato? Claro, ahí ya la ofensa es mayor y me puedo ir preso. ¿Qué pasa si mato a una persona? También. De hecho, hay más penas por eso. Entonces, eso pasa cuando ofendemos a un Dios eterno y omnibenevolente, o sea, sumamente bueno. Él es la bondad infinita. Entonces, cuando el hombre hace el mal, se llama pecado. Pero cuando Dios hace el mal, se llama justicia. Y un paréntesis. En muchas congregaciones y muchas teologías nos saltamos esta parte y decimos, tenemos a un Dios que solamente hace el bien. Hablamos del Dios es amor, pero nos olvidamos del Dios consumidor. Perdón. Bueno, el mal igual se puede clasificar. Tenemos los males naturales, los males morales y los males sobrenaturales. En los males naturales están los huracanes, los terremotos, las enfermedades. En los males morales, existen los asesinatos, las violaciones, racismo y toda clase de injusticia en la sociedad. De hecho, las leyes humanas intentan contener este mal. Existen también los males sobrenaturales. Satanás y sus demonios se oponen a Dios y tienen poder e influencia en el mundo. Pero ¿qué es el mal según la Biblia? Y si vamos más específicamente al Antiguo Testamento. El mal, es menor a la perfección, o sea, es menor al bien. La descripción hebrea de pecado es hatá, significa errar, en el sentido de no alcanzar una meta, camino, objetivo o blanco exacto. Aquí no hay blanco o negro, aquí no hay bueno o malo, como una balanza. Aquí solamente hay bien que se resta, y eso es el mal. Lo vamos a explicar de una manera más clara. Entonces, en la Biblia encontramos que Dios no creó el mal y que el pecado no proviene de él. Dios es inmutable, él no puede cambiar, pero su creación fue hecha mutable. Puede comenzar perfecto, pero terminar siendo imperfecto. El mal no es la adición de algo nuevo, sino el haber perdido algo de la bondad que antes se poseía, por ejemplo, cuando fuimos creados.
¿Se entiende? Si lo va entendiendo, me va explicando ahí, por favor. Él solo hizo una creación perfecta con la capacidad de no ser perfecta. Dios no creó el pecado, sino una humanidad con capacidad de pecar. Dice el pastor Natán Díaz en su libro, Si Dios existe, si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Que se lo recomiendo. Y luego vamos a ver Juan. En el capítulo 1 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Primero Juan dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz, y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia todo pecado. O sea, en él no hay tiniebla, en él solo hay luz. Hay un ejemplo muy famoso que ha circulado por las redes, que se le atribuye a Albert Einstein, pero creo que no fue así finalmente, pero igual el principio es muy, muy cierto. Hay un profesor en una universidad en Alemania y les dice, alumnos, si Dios existe, Dios es malo, porque él creó todo, ¿no? Él creó también la maldad. Se levanta un niño y le dice, profesor, ¿la oscuridad existe? Y el profesor le dice, es obvio que existe, ¿no ves que vemos la oscuridad? Y le dice, no, profesor, la oscuridad no se puede estudiar, es solamente la ausencia de la luz. Luego le pregunta, profesor, ¿el frío existe? Y le dice, claro, ¿nunca has sentido frío en tu vida? Le dice, en realidad, profesor, el frío no existe, sino que es solamente la ausencia de calor. Así es la maldad. La maldad en el hombre es solamente la ausencia de Dios en su corazón. O sea, vemos que es la ausencia de la bondad de Dios es cuando nace en la maldad y el pecado. Si Dios es la causa de todo efecto, entonces Dios creó también el mal, como les decía. No, Dios es toda causa de bondad, justicia y virtud, pero el mal es la falta de estos. El otro día veía un video donde había una avispa, creo, no recuerdo el país, pero era una avispa que mataba a las abejas, era muy asesina, y le colocaban un papelito blanco y la seguían con un dron, y llegaban al panal, y ahí la persona destruía el panal, incluso destruía a las larvas, porque eran potencialmente asesinas de abejas. Así es como nosotros también somos. Es fuerte decirlo, pero nosotros nacemos en pecado. Y ahí también podríamos preguntarnos si los niños son salvos o no. Al final lo podríamos ver. Si es que nacemos en pecado, si son salvos o no son salvos. Entonces la gente del mundo se cree buena según su propia moralidad. Dice, ¿por qué sufro si yo soy bueno, si no le hago el daño a nadie? Bueno, el mal, como les decía, lo heredamos desde la caída de Adán y Eva y estamos en un mundo maldito. Delante de los ojos de Dios estamos sin Cristo, ya somos malos y culpables de juicio. Es así. Cristo no vino aquí, dice, a condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Yo entiendo que el mundo ya estaba condenado. Él solamente vino a salvar. Dios nos dejó las escrituras, que Él es el sumo bien para determinar moralmente qué es bueno y qué es malo. Él se presenta como el sumo bien y ahí nosotros podemos entender qué es bueno y qué es malo. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, un teólogo católico antes de la Reforma, pero un buen teólogo cristiano, él se hace esta pregunta, ¿existe Dios? Y la objeción por las que dice que no parece Dios es, si uno de los contrarios es infinito, el otro queda totalmente anulado. Esto es lo que sucede con el nombre de Dios al darle el significado de bien absoluto, pues si Dios existiese, no existiría ningún mal, pero el mal se da en el mundo, por lo tanto no existe Dios. O sea, él dice, si estamos en una balanza y Dios es infinito, el otro queda anulado. Pero, por lo tanto, en esta balanza, como hay mal, Dios no es infinito y Dios no es Dios, porque Dios es eterno. Entonces, él responde con una cita de Agustín de Hipona, dice, Dios por ser el bien sumo, de ninguna manera permitiría que hubiera algún tipo de mal en sus obras, a no ser que, por ser omnipotente y bueno, del mal sacar un bien. Esto pertenece a la infinita bondad de Dios, que puede permitir el mal para sacar de él un bien. Y Tomás de Aquino también, distinguiendo los tipos de males, él habló de dos tipos de mal, el mal de culpa y el mal de pena. Son términos un poco
¿cómo decirlo? Son difíciles de entender, pero voy a tratar de explicarlo después de leer su cita. Dice, el mal de culpa se refiere al mal moral que surge del pecado o la mala acción de una persona. Este tipo de mal está relacionado con la responsabilidad individual y la transgresión a la ley moral, la de Dios. Aquí nos sostiene que este mal afecta directamente al individuo que lo comete, afectando su conciencia y su relación con Dios. O sea, el mal de culpa es un mal que uno hace voluntariamente, afectando la conciencia y la relación que tenemos con Dios. Por otro lado, el mal de pena se refiere al sufrimiento o castigo que se experimenta como consecuencia del mal de culpa. Este tipo de mal no necesariamente implica que la persona que lo sufre sea culpable de algo específico. Aquí nos argumenta que este tipo de mal puede ser parte del orden divino para mantener el equilibrio moral, aunque puede ser redimido a través de la expiación o la reparación. O sea, el mal de pena es un mal que uno recibe como sufrimiento. Y cuando Dios ejerce un castigo a la humanidad, no podemos decir que Dios es malo, sino que Él solamente está ejerciendo una justicia. En resumen, el mal de culpa está vinculado a la acción moralmente incorrecta de una persona, mientras que el mal de pena se refiere al sufrimiento o castigo que puede derivarse de ese acto, ya sea directamente como consecuencia o como parte del orden moral más amplio. Por lo tanto, Dios es el autor de mal de pena, pero no es el autor de mal de culpa. No podemos decir que si Dios permite que mueran niños, Él es asesino o Él es malo, sino que Él hace un mal de pena. Hay que decir, y esto es un poco complicado, pero lo voy a explicar. La culpa tiene más razón que el mal de pena. O sea, el mal de culpa es peor que el mal de pena. Y no solo que la pena sensible, que consiste en la privación de bienes corporales, tal como entienden mucho las penas, por ejemplo, el tener una enfermedad, o nacer ciego, o nacer sin extremidades, sino también la pena que es tomada en toda su extensión. O sea, otro mal de pena, esto es en cuanto a las penas que son una determinada privación de la gracia y de la gloria. Dijimos que el mal es solamente resta de bien, no es igual a bien. Entonces Dios puede privar en su mal de pena, en su mal, puede privar a la gente de la vista, de caminar, o de salud, o incluso de su gracia y de su gloria. Y ahí es cuando vemos que hay algunos que sí son salvos y otros que no son salvos. ¿Y vamos a llamar a Dios que es bueno o es malo? Según Dioniso Areopagita, que de hecho es nombrado en Hechos, fue discípulo de Pablo, dice, porque a partir del mal de culpa se hace a alguien malo, no a partir del mal de pena. Castigar no es malo, sino el hacerse acreedor a la pena. Por ejemplo, si mi hijo se porta mal y yo lo castigo y no sé, le doy así en la cabeza porque se está portando muy mal, eso no me hace a mí malo por ser castigador, sino el que merece la pena es el que se hace malo y el que merece el castigo. Eso es un poco lo que ocurre con Dios. Para terminar esta parte, hay 5 razones bíblicas por las que Dios permite que exista el mal en el mundo. Primero, Dios quiere que exista el mal, voluntariamente. Segundo, el atributo de justicia y la santidad de Dios. Tercero, Dios quiere que veamos la gravedad del pecado. Cuarto, Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Y 5, Dios quiere ser glorificado en el desarrollo de la historia de una humanidad caída. Y procedo a explicarlo de mejor manera. Por ejemplo, Dios quiere que exista el mal. Él podría haber destruido a la humanidad en su pecado desde un inicio, con Adán y Eva. Él tenía, por ejemplo, Él no tenía que haber puesto el árbol en el huerto, si es que no quería que la humanidad cayera. Él podría haber detenido la rebelión de Satanás. Dios es omnisciente. Él sabía lo que ocurriría desde antes de la fundación del mundo. Y muchos, para responder a este argumento, y la verdad que yo he visto grandes filósofos cristianos y teólogos argumentando que es culpa del libre albedrío y de la responsabilidad humana, y en parte sí lo es, pero no es la historia completa que nos dice la Biblia. La Biblia dice que el mal viene de Dios, el mal de pena, como lo dice Santo Tomás de Aquino, pero sí, viene un tipo de mal de Dios. No podemos responsabilizar solamente al hombre. El atributo, segundo, el atributo de justicia y santidad de Dios, Romanos 3:5. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Claro, nosotros por ser malos entendemos que Dios es bueno,
porque nuestra injusticia hace resaltar su justicia. Dios, en definitiva, no nos debe nada. Si nos debiera algo, Él no sería Dios como para reclamarle por qué permite que exista el mal. El que cree que Dios es malo o no existe porque hay maldad en el mundo es porque moralmente se cree bueno, cuando todos deberíamos ser consumidos por fuego en este preciso momento. Nuestro mayor acto de bondad y pureza no es más que un trapo de inmundicia para nuestro Dios. Isaías 64:6 dice: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. O sea, la palabra incluso dice el Señor Jesús, aún sabiendo hacer lo bueno, haciendo lo que tenemos que hacer, somos siervos inútiles, porque nada de lo que hagamos va a satisfacer a nuestro Dios. Toda nuestra obra más pura y más justa que yo pudiera hacer en mi vida es solamente un trapo de inmundicia delante de los ojos de Dios. Romanos 3 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tercer punto, Dios quiere que veamos la gravedad del pecado. Dios quiere que experimentemos en esta vida una pequeña parte de lo que provoca el pecado. Existen restricciones sobre qué tanto se manifiesta la corrupción de la creación a causa del pecado. Por ejemplo, podrían haber terremotos, tsunamis, huracanes, inundaciones que hubieran terminado con la vida sobre la tierra, o quizá un meteorito pudo haber llegado. Pero Dios, en su infinita gracia y misericordia, contiene todos estos males. Por ejemplo, el diluvio de Génesis 6 fue un ejemplo de su justicia. Y él dijo que la tierra no iba a perecer nuevamente por agua. Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma sea también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Lo que les decía al principio. Estamos en una tierra que sufre y que gime. Estamos en una tierra maldita. Sabemos también que si no existieran las leyes y los gobiernos que Dios estableció, viviríamos en una anarquía total y la maldad moral estaría totalmente desatada. No sé si han visto una película que se llama La Purga. En esa se permite un día al año ejercer todo el mal que uno quiera. Y se entiende que los 364 días restantes hay prosperidad, hay paz, ya no hay más delitos, y es porque el hombre pudo desatar toda su ira y todo su pecado. Bueno, eso pasaría si Dios nos permitiría desatar todo y no hubiera aquí leyes terrenales y gobiernos que nos cuiden. Romanos también dice Pablo, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha puesto, y lo que se ha puesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Y así sigue explicando. Cuarto argumento. Dios quiere que aprendamos a depender de Él en medio del sufrimiento. Por ejemplo, cuando le preguntaron a Jesús cuál era la causa de las tragedias, en Lucas 13, lo voy a leer, dice, en esa misma ocasión había allí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Él respondió, ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les digo que no, al contrario. Si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no, al contrario. Si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. En definitiva, la razón de la muerte es no arrepentirse. Las tragedias no están diseñadas por Dios para ver el pecado de otros, sino para ver nuestro propio pecado, Si todavía no has muerto, es porque tienes un día más de mi gracia para arrepentirte. Eso es lo que piensa el Señor. Cada bocanada de aire de un impío es la paciencia de Dios manifestándose, reteniendo su ira. O sea, mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Y si ocurren desgracias como la que dice, lo que le preguntaron aquí algunas personas a Jesús, como la de sangre de sacrificio sobre los que cayó la torre Siloé, no es porque ellos eran malos,
Perdón, no era porque ellos hicieron algo malo específicamente, sino que porque todos somos malos y porque no nos arrepentimos. 5. Dios quiere ser glorificado en el desarrollo de la historia de una humanidad caída. Y esta es la razón más importante que debemos entender de por qué existe el mal. Al final no se trata de nosotros, sino se trata de Él. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo ha sido hecho para Él. Proverbios 16:4 dice, todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo, aún al impío para el día malo. Y una pregunta, ¿cuánto atesoramos y elevamos el valor del agua después de una época de sequía y de sed? ¿Cuándo disfrutamos más la comida después de tener mucha hambre? ¿Cuándo entendemos mejor lo hermoso y útil de una luz después de estar en completa oscuridad? En definitiva, nosotros tenemos el mal en el mundo para que podamos atesorar cuán bueno es nuestro Dios. Nosotros tenemos que tener un ejemplo del pecado y de la maldad para que podamos decirle gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por lo bueno que eres. El segundo argumento, que es más corto, pero también está relacionado con esto, es el argumento del infierno. Muchos dicen, si Dios es bueno, ¿por qué existe el infierno? Si Dios es bueno, ¿por qué envía almas eternamente al infierno? Bueno, religiones como el catolicismo dan una opción como el purgatorio, o adventistas del séptimo día, testigos de Jehová, e incluso algunas ramas evangélicas creen en el aniquilacionismo del alma. O sea, que el alma un día va a ser aniquilada, y eso no me habla a mí personalmente de un Dios justo. Porque cuando alguien ofende a Dios, a un Dios eterno, como les explicaba, debe tener una sanción eterna, debe tener una justicia eterna. Hebreos 9:27 dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Cómo debemos ver entonces el infierno nosotros como cristianos? Lo debemos ver como un evento de justicia suprema de Dios. Es el lugar donde las personas se relacionan con la justicia cruda de Dios. Como le decía, como dice Proverbios, dice, todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo, y aún el impío para el día malo. Y algunos fueron hechos así. Dios le restó bondad para que no vean su gracia y su gloria. Ser eternamente justo es una cualidad de la perfección, como les decía. Dios es perfecto, Dios es bueno. Por lo tanto, Dios es eternamente también justo. Y debemos entender una cosa. El sufrimiento de ser quemado con fuego en un cuerpo literal, como aquí en la tierra, va a ser menor al sufrimiento del castigo eterno del alma. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Porque nosotros vamos a sufrir ser quemados por un tiempo, cuando se apague o muramos, pero luego el castigo del alma no va a tener fin. Y les voy a explicar por qué. Si en esta vida no se arrepintieron, ¿qué nos hace pensar que habrá un arrepentimiento genuino en el infierno? Si no va a estar la presencia de Dios para que convenza de pecado. Por lo tanto, el castigo se continúa efectuando eternamente, porque en el alma que está siendo quemada no va a haber arrepentimiento. Jesús incluso fue el que predicó más del infierno que del cielo. Y hay una frase también que la escuché por ahí de un predicador, dice, para el creyente, esta vida será lo más cercano al infierno que conozca. Para el impío, esta vida será lo más cercano al cielo que conozca. O sea, querido hermano, querida hermana, lo que usted está sufriendo en este minuto, en esta vida, va a ser lo peor que va a poder experimentar, porque después vamos a estar en la gloria de nuestro Dios. Y amigo ateo, querido atea, lo que ustedes están viviendo en este minuto, si no se arrepienten, es lo mejor que van a experimentar por la eternidad. En el infierno no es la ausencia de Dios, porque Dios está presente en todos lados. Si subiera a los cielos, si en el Seol hiciera mi estrado, ahí tú estás, dice la palabra. Sino que el infierno es la ausencia de su gracia y de su perdón. Es una ausencia total de Dios. Ya no va a haber ni siquiera gracia común. No hay Dios. Y quiero darle un mensaje final antes de terminar a nuestros amigos ateos. Si Dios no existe,
Si Dios no existe, a los creyentes, el Evangelio solo nos impulsó a ser mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores defensores de la vida. Pero si Dios realmente existe, el ateo está en un gran problema, porque Dios existe y el infierno eterno sería real. Hasta creer en Dios es más lógico y conveniente. Que Dios les bendiga y bueno, al final tenemos nuestra ronda de preguntas, que yo sé que van a venir muchas. Así que adelante, Pastor Will. Amén, amén. Gracias. Hermano, ¿puedes repetir el nombre de la película esa que citaste que un día al año dejaban que cometieron muchos pecados? ¿Cómo se llamaba la película esa? La Purga. La Purga. Vale. Vale, no sé gracias. cómo está en español, pero La Purga. Okay. De hecho, hay un actor famoso, Ethan Hawke, que él, claro, ahí la escribió Nico, que en un día desataban todo el mal. El gobierno de Estados Unidos permitía que todo se desatara, entonces las familias tenían que cuidarse en sus casas y el resto del año había una paz, una tranquilidad, porque ya el mal había sido desatado. Vaya, pues nada, gracias, excelente. Y qué fuerte, como acabaste diciendo, ¿no? Que Dios también está en el infierno, su ira, su juicio, eso es fuertísimo, ¿no? A veces pensamos, no, el infierno es la ausencia de Dios, nada más lejos de la realidad, pero muchísimas gracias, mi hermano. Volveremos después de estar Nico compartiendo, luego tendremos una sesión de preguntas con la audiencia y damos la bienvenida a los 140 hermanos ahora conectados a través de las 3 plataformas diferentes. Así que ahora vamos a recibir a nuestro hermano Nico. La idea sería entonces que Nico ahora comparta sus 40 minutos más o menos como su hermano y luego vosotros podréis dirigiros directamente a ellos con vuestras dudas y preguntas. Así que Nico, adelante, bienvenido al canal y puedes empezar en 3, 2, 1. Muchas gracias, Pastor y Nano, por esa exposición. Creo que van a venir muchas preguntas, como decía Nano, y es importante que podamos estudiar esto. Porque hoy en día la iglesia evangélica no se predica esto. Esto viene básicamente de los atributos de Dios. Cuando Nano hablaba acerca de la ira de Dios y la justicia, viene de estudiar la teología de Dios, la doctrina del Señor. Yo voy a hablar un poco acerca de los argumentos en contra de la resurrección, los salmos imprecatorios, argumentos del genocidio y otros relatos de otras religiones mistéricas que dicen que Jesucristo no es nada más que una copia de otras religiones. Bueno, también hay otros temas como el evolucionismo, el naturalismo, y bueno, las preguntas que vayan saliendo, como decía Nano, al final las vamos a estar contestando, y nada, que el Señor los bendiga. Bueno, hay un argumento muy conocido que es Jesucristo, que ya en el primer capítulo que estuvimos conversando, era acerca de que Jesucristo, primero, no existió históricamente, y eso lo comprobamos en el capítulo anterior. Si gustan, pueden buscarlo ahí en el canal del Pastor Will, donde dice argumentos a favor de la existencia de Dios. Muchos decían que el Nuevo Testamento no era un documento histórico, lo pudimos comprobar con la cantidad de manuscritos. Bueno, hay otro argumento que dice que realmente Jesús no resucitó. Y quiero que esto lo podamos entender, porque los primeros cristianos se vieron atacados con este argumento, sobre todo por el movimiento del platonismo, a través de las enseñanzas de Platón, con el gnosticismo, que básicamente dice que la carne o lo corporal era malo y todo lo espiritual era bueno. Bueno, Pablo en 1 Corintios 15:12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también en vuestra fe. Esta es la importancia de la resurrección de Jesús, que podamos nosotros entender que si Jesucristo resucitó, entonces todo lo que hay ahí y todo lo que existió, por ende, también existe, como la venida del Espíritu Santo, la sanación física, la conversión de muchos pecadores, la salvación de Jesús. Me gustaría leer un documento que escribió Ignacio, un padre apostólico de la iglesia, donde en su carta a los herminenses en el año 110 después de Cristo aproximadamente dice: doy gloria a Jesucristo, el Dios que os concede tal sabiduría, porque he percibido que estáis afianzados en fe inamovible, como si estuvierais clavados a la cruz de Jesucristo en carne y en espíritu, y firmemente arraigados en el amor, en la sangre de Cristo, plenamente persuadidos por los que se refieren a nuestro Señor
que él es en verdad linaje de David según la carne, pero hijo de Dios por voluntad y poder divino. Verdaderamente nacido de una virgen y bautizado por Juan, para que se cumpliera en él toda justicia. Verdaderamente clavado en cruz, en la carne, por amor a nosotros, bajo Poncio Pilato y Herodes, cuyos frutos somos nosotros. Esto es de su más bienaventurada pasión, para que él pueda alzar un estandarte para todas las edades por medio de su resurrección, para sus santos y fieles, tanto si son judíos como gentiles, en el cuerpo único de su iglesia. Hay otros también que hablaron acerca de la resurrección de Cristo, Policarpo, Justino Mártir. Pero bueno, hay un argumento que quiero enfocarme en particular, que dicen que Cristo no murió y por ende no resucitó. Hay ciertas teorías que dice, por ejemplo, la del desmayo, que dice que Jesucristo, si bien sufrió en la cruz, no murió. Quiero primero que podamos estudiar lo que es la cruz. La cruz, el tipo de condenación para un sentenciado en la cruz, se originó en Asiria y en Babilonia. Fue utilizada por los persas, fue los primeros registros. Alejandro Magno la adoptó en las guerras púnicas en el siglo IV. Y los romanos la adoptaron en las guerras púnicas. Quiero que se entienda que los romanos tuvieron más de 5 años haciendo este tipo de castigo. Ellos fueron los expertos en crucificar a la gente. Ellos tuvieron uno tras otro de este tipo de castigo para asesinar a alguien, para sentenciar a alguien. Y Jesús, siendo Dios, profetizó que él iba a tener hoyos en sus manos, de que él iba a morir en una cruz. El primer castigo que se le hacía, para que podamos entender el argumento de estos amigos ateos que dicen que Jesucristo no resucitó y no murió, quiero que entendamos este tipo de castigo. Primeramente, se trataba de atacar con un flagelo, o el flagelo. Era un arma que tenía un mango de 20 centímetros, podía ser un poco menos aproximadamente. Luego tenía un cordel que tenía amarrado en sus puntas cristales, tenía tipos de ganchos y bolas de plomo. De tal manera que estos ganchos, cuando se apegaban en la piel, rasgaban la piel y la carne, lo que había dentro del ser humano. Dicen que era tan fuerte que muchos de los que estaban ahí y que sufrían este flagelo, no podían sobrevivir simplemente a este castigo, que era lo principal. No podían sobrevivir. Jesucristo lo sufrió en el enlosado. Y quiero comentar de que eso se ha encontrado arqueológicamente, pero es un dato. Pero en este ataque en el flagelo, dice que Jesucristo sufrió este ataque. Era tanto el ataque que había, que cuando pasaba en el costado del ser humano, dice que se veía la carne, incluso las costillas. Cuando pasaba en el vientre del ser humano y rasgaba la carne, dice que del sentenciado caían sus intestinos. Cuando estaba aún vivo, caían los intestinos porque ya no había carne que lo pudiese guardar. Incluso cuando rasgaba en la espalda, dice que quedaba a la luz y a la vista los huesos de la columna vertebral. Era tanto este ataque que muchos no podían sobrevivir por la pérdida de sangre. Eusebio dijo acerca de la flagelación del siglo II, dijo, los que estaban alrededor se asombraban al verlos lacerados con los azotes hasta la sangre y las arterias, de modo que no había carne oculta en las partes más profundas del cuerpo, y los propios intestinos quedaban expuestos a la vista y también su columna vertebral. Era tanta el ataque que sufrían y tanta la sangre que perdían durante este primer periodo de sentencia en la cruz, que muchos morían a causa de un shock hipovolémico, ya que perdían mucha sangre en este ataque y el corazón no era capaz de bombardear la sangre suficiente a todos los órganos, y era una muerte progresiva porque comenzaba a realizarse una falla sistémica de distintos órganos en el sistema. Era tanto este castigo, incluso Isaías 56 dice, y di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Y el disputo es básicamente la flema que le lanzaban a Cristo mientras él era castigado. Una vez que era castigado de esta manera, en particular en el caso de Cristo, le colocaron una corona y se burlaban de él, una corona de espina que aún así perdía sangre. Luego de eso lo hacían cargar con una cruz. Para caminar hacia su Calvario, en este caso hacia donde lo iban a colgar, y que era el Monte Calvario,
en el caso de Jesucristo. Esta cruz pesaba aproximadamente 90 kilos. Era tanto lo que ya Cristo había perdido de sangre y la fuerza que le faltaba, que tuvieron que colocar a Simón de Cirene para que lo ayude a cargar esta cruz en camino hacia el Calvario. Luego, cuando llegaban al Calvario, cuando llegaban a clavarlo, le clavaban unos clavos aproximadamente 20 centímetros, 12 centímetros, y se lo clavaban aquí, en las muñecas y también en los pies. Cuando lo clavaban y lo colocaban en ese lugar y lo levantaban, se dislocaban o se zafaban, como lo digan en su país, se zafaban los hombros y muchas veces incluso los codos y las muñecas al clavarlo, porque caía todo el peso para esta persona. Era tanto el peso y era tanto el dolor que para mantenerse firme ya de manera vertical, tenía que hacer fuerza en contra de estos clavos que estaban aquí y también los clavos que estaban en los tobillos. Esa era la manera, esa era la fuerza, ese era el dolor que había. Cuando estaba en ese lugar, era prácticamente imposible exhalar. Por eso el que estaba colgado tenía que hacer una fuerza tremenda, era muy doloroso, porque esta madera no era una madera cepillada, no era una madera que estaba fina, sino que era madera bruta del árbol. Y cuando quería respirar tenía que alzarse, hacer fuerza con los hoyos en sus huesos, en los pies y en las manos, y raspar su columna vertebral y la carne al aire con la madera para poder exhalar. De esta manera había una muerte ya también de la respiración. Era un paro cardiorrespiratorio porque la respiración se hacía menos frecuente, ya que aumentaba la acidez en la sangre. Y aumentaba la acidez en la sangre debido al shock hipovolémico que estaba sufriendo. Por eso, como era una muerte progresiva y aumentaba la acidez en la sangre, las membranas que protegen el corazón y el pulmón se llenaban de agua. La muerte de Cristo tiene dos posibles causas. Uno es el choque hipovolémico que hablábamos, o también un paro cardiorrespiratorio. Parece ser, y es más probable, los eruditos ahí conversan, de que probablemente murió de un paro cardíaco, una falla del shock hipovolémico, debido a que la muerte de Cristo parece más ser repentina, ya que dijo Lama Sabactani, y entregó su espíritu. Padre, ¿por qué me has desamparado? Y entregó su espíritu. Parece una muerte más repentina. Quiero que se entienda de que muchos historiadores están de acuerdo con esta muerte, de que puede haber sido por asfixia o tsukosubo, que en japonés significa una trampa de pulpo, porque este fue el problema que tuvo Cristo, que en su corazón probablemente el ventrículo izquierdo fue el que se contrajo y fue una falla cardíaca. Es más, estos expertos verdugos, como hablamos, profesionales en asesinar la gente, le quebraban las piernas a su sentenciado si veían que no estaba muerto. Pero Cristo, al verlo y comprobar de que estaba muerto, quiero que se entienda, eran expertos. Ellos tenían esa sentencia y tenían ese criterio para considerar si estaba muerto. Dice que aún así le clavaron una lanza en el costado y que cayó agua y sangre. Y probablemente le perforó no solo el corazón, sino el pulmón. Y esto quiere decir de que el suero ya se había separado de la sangre. O sea, es una comprobación más de que Cristo ya había muerto. Los historiadores están de acuerdo, Josefo y Tácito, de que Jesucristo murió en la cruz. Incluso hay un artículo muy famoso de JAMA, del Journal of the American Medical Association, que dice acerca así, de la muerte de Jesús. Dice así: la muerte de Jesús podría haber sido apresurada simplemente por su estado de agotamiento y la gravedad de sus azotes. Con la pérdida de sangre y el estado del prechoque resultantes, el hecho de que no pudiera cargar con su patíbulo respalda esta interpretación. La causa real de la muerte de Jesús, como la de otras víctimas crucificadas, podría haberse debido a múltiples factores y está relacionada principalmente con un choque hipovolémico, asfixia por agotamiento y quizás insuficiencia cardíaca grave. Una arritmia cardíaca mortal podría haber sido la causa de este aparente suceso terminal catastrófico. Así pues, sigue sin resolverse si Jesús murió por una hernia cardíaca o por una insuficiencia cardiorrespiratoria. Sin embargo, la característica importante en este caso no es cómo murió, sino más bien que sí murió. Está claro que el peso de la evidencia histórica médica indica que Jesús estaba muerto, ya que antes de que le abrieran el costado, respalda la opinión tradicional de que la lanza que se le clavó entre su costilla derecha probablemente
perforara no solo el pulmón derecho, sino también el pericardio y el corazón, garantizando así su muerte. En consecuencia, las interpretaciones basadas en la preposición de que Jesús no murió en la cruz parecen estar en conflicto con el conocimiento médico moderno. Por eso quiero que se entienda que nadie diga que Jesucristo no murió en una cruz, o que se desmayó y que falló el criterio de los romanos, de los verdugos romanos. Hay muchos puntos, también dice que, por ejemplo, fue inventado lo de la resurrección. Mi hermano, si realmente los discípulos habrían querido decir de que era inventado, que lo vieron resucitado, fueron mujeres los que lo primero encontraron a Cristo resucitado. Si ellos habrían querido decir de que realmente había resucitado y lo habrían inventado, no habrían sido mujeres. Sabemos que en ese tiempo el contexto sociocultural de las mujeres era que no se creía en su testimonio, eran despreciadas. Por eso quiero que nosotros podamos glorificar a Dios. En la misma Biblia dice que Él se apareció a más de 500 creyentes, se apareció a las mujeres, se apareció a unos discípulos en el camino de Emaús y se apareció incluso a un inconverso que se llama Saulo de Tarso. A él se le mostró antes de la ascensión y por eso se pudo él convertir a Jesucristo. Y tenemos diversas cartas donde el mismo Pablo, que es Saulo de Tarso, comprobó que Cristo había resucitado. Hay también una teoría de que hubo una alucinación y que más de 500 personas que vieron a Jesucristo no fue nada más que una alucinación en masa. Déjame decirte que es más probable que cualquier otra cosa suceda de que haya una alucinación de más de 500 personas al mismo tiempo. Es absurdo. Es tanto la capacidad histórica que hubo, es tanto que valentonó a muchos discípulos, incluso hasta el día de hoy muchos siguen muriendo por este Cristo resucitado. Algunos de sus discípulos murieron de forma trágica, así como Santiago, que murió decapitado en el año 44. Felipe fue azotado y crucificado en Grecia en el año 54. Andrés fue crucificado en forma de X en Grecia en el año 60. Mateo fue clavado en el suelo y decapitado en Etiopía en el año 60 también. Pedro fue crucificado boca abajo, ya que no se sentía digno de morir así como murió su Señor en Roma en el año 64. Tomás fue ejecutado en India en el año 70 y así podemos seguir con Mateo, Judas o Simón. Por eso nadie muere por una mentira. Sería ilógico decir de que todos sus discípulos murieron por una mentira que inventaron. Es ilógico, mis hermanos. Nadie muere por una mentira. Así fue como Pablo también se convirtió al ver a Jesucristo resucitado. Por eso quiero que concluyamos esta primera parte de que digan de que Cristo fue inventado históricamente y que también su resurrección es ilógico. No es lógico poder decir esto. Hay incluso algunos argumentos que dicen que Cristo era un tipo de extraterrestre y que lo abducieron los extraterrestres. Déjame decirte de que ese argumento ya podemos decir incluso que vinieron unos elefantes rosados a sacar a Cristo. Podemos decir cualquier cosa. Pero frente a los argumentos, frente a la historia y la evidencia histórica, es imposible que puedan decir de que Jesucristo no existió y tampoco resucitó. Quiero hablar ahora de los salmos imprecatorios. Imprecatorio significa el deseo de que alguien sufra mal o una maldición, o bien en este caso un juicio de Dios. Nuestro hermano Fernando explicó bien la teodicea. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Es Dios malo acaso porque suceden cosas malas? ¿O quizás Dios no es todo bondadoso y por eso, pudiendo parar el mal, no lo para? Bueno, quiero que nosotros podamos entender, como decía nuestro hermano Fernando, la justicia de Dios es manifestada en esta tierra. Cuando suceden cosas así como catástrofes, o sucedió también el diluvio, Dios siguió siendo todo bueno, y todo justo, y todopoderoso. Hay algunos salmos, por ejemplo, en el Salmo 69, versículo 2 al 24, dice, sea su convite delante de ellos por lazo, y por lo que es para bien, por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Esto es lo que dice algunos salmos acerca de los enemigos de Dios. En la Biblia podemos encontrar diversos géneros literarios. Hay textos legislativos, sapienciales, líricos, proféticos, históricos, como lo hemos venido conversando, epistolares, apocalípticos. Bueno, en el Salmos hay mucha información también profética. Hay muchos salmos que fueron profecías acerca de lo que iba a vivir la pasión de Cristo, lo que iba a vivir Cristo. Por eso quiero que entendamos que existan salmos acerca de un grito de guerra contra los enemigos de Dios, no es nada más que un juicio
y el dueño de la verdad declarando lo que va a hacer proféticamente. Como decía bien nuestro hermano Fernando, algunos textos en la Biblia dice como en Amós 3:6, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad que el Jehová no haya hecho? Job 5:18 dice, porque él es quien hace la llaga y él la vendará, él hiere y sus manos curan. El mismo pastor Juan Camilo Tobar, que lo tuvimos también en nuestro canal, en Jaque Matateo, que también el pastor Will lo conoce, él explica muy bien esto y dice, Dios se hace cargo del mal. Dios se hace cargo, Él permite la calamidad, Él permite que sucedan cosas terribles en este mundo. Sin embargo, como decía nuestro hermano Fernando, cuando Jesucristo habló acerca de la torre de Siloé que cayeron sobre unas personas, Jesucristo dijo, si ustedes no se arrepienten, les va a suceder lo mismo. Es porque este mundo, nosotros sufrimos la justicia de Dios. Y solamente porque Dios es bueno y porque Dios es todopoderoso y es amor, un día más, una boca nada más, en nuestra respiración, es una oportunidad más para arrepentirnos y poder recibirle como Dios. Por eso quiero que entendamos que los salmos imprecatorios no es nada más que una profecía de lo que Dios hará con sus enemigos, de la justicia de Dios. La justicia de Dios es lo que hará. Por eso no podemos acusar de Dios que es malo. Más bien, Dios es bueno y también es justo. Y esto es lo que debemos decir, viene la ira de Dios. Si aún no hemos sido consumidos, es porque Dios es paciente y Dios está esperando que nosotros podamos llegar a los pies de Jesucristo en arrepentimiento. Los salmos imprecatorios no es una rabieta emocional de un hombre que dijo lo que iba a suceder, sino más bien es una expresión de la ira de Dios que viene. Viene, mis hermanos, por eso, querido amigo ateo o amigo que no crees en Jesús y no le conoces, viene la ira de Dios y lo mejor que podemos hacer es abrazarnos por la misericordia de Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios hará su justicia y se manifestará su ira. Ahora, ¿qué queda para nosotros los cristianos? No queda a nosotros desear el mal a alguien. Más bien en Romanos 12:17 el apóstol Pablo explica, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con los hombres. No venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está mía la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien el mal. Lo que dice aquí el apóstol Pablo, que nosotros como cristianos debemos esperar la justicia de Dios y mostrar nosotros el amor de Dios. Si bien Dios ha mostrado a través de su Biblia y los salmos imprecatorios que viene su ira y su justicia sobre sus enemigos, nosotros debemos rogar, así como lo hizo Moisés en la rebelión de Coré, cuando se estaban rebelando contra Jehová. Moisés pidió por sus enemigos, pidió por misericordia. Si nosotros actuamos en amor y mostramos el bien a los que actúan en mal, pueden suceder dos cosas. O ellos se convierten y quedan impresionados al ver el amor de Dios en nosotros, o bien aumentará el juicio de Dios sobre ellos. Ahora hay otro argumento, que es el argumento del genocidio. El pastor, cuando puso acerca de este episodio, puso la foto de un famoso ateo, Richard Dawkins. Él, incluso en el espejismo de Dios, habló diciendo que el Dios del Antiguo Testamento es un limpiador étnico vengativo sediento de sangre. Es eso a lo que nosotros nos exponemos cuando los ateos hablan acerca de la Biblia. Incluso en el desconocimiento de algunos evangélicos, también dice que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo. Déjame decir que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es sempiterno, Dios es el mismo siempre. Solo que el tiempo de la gracia, Dios ha demostrado su amor a través del pago de Jesucristo y también hay gracia en la ley. Mira, ¿qué significa esto? ¿Qué es el bien? Muchos de los ateos, así como Sigmund Freud, Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, hablan acerca de que Dios no existe, entonces ¿por qué sucede esto? Mas ellos no explican si Dios existe o no existe. Eso es un argumento, es una falacia. Incluso ellos hablan de un bien cuando aún no explican quién es el legislador de ese bien o del mal. Por eso es una contradicción que un ateo diga que exista el bien o el mal, porque ellos no definen, no tienen un legislador. Por eso nuestra Biblia es totalmente lógica, nuestra fe es totalmente lógica para poder conversar con los ateos y decirle, ¿qué es el bien o qué es el mal?
La filosofía ha tenido distintas complicaciones y diferencias. Todo partió de la Ilustración, por ejemplo, en el siglo XVI, cuando luego de la Ilustración vino la Revolución Francesa dentro de Europa y comenzó los movimientos del racionalismo, el evolucionalismo. Después vino el existencialismo y al día de hoy lo que predomina es el postmodernismo, donde ya no hay una verdad absoluta, sino todo es relativo. Nietzsche decía, no existen hechos, sino interpretaciones, ¿te das cuenta? Y ya es un movimiento que ya no es lógico, ya son afirmaciones que no tienen lógica, porque al final no te explican de dónde Dios vino, o si existe Dios o no existe Dios. Ahora, yendo acerca del argumento del genocidio, Dios siempre esperó el arrepentimiento de distintos pueblos. Siempre Él se mostró como un Dios amoroso, misericordioso, permitiendo un espacio al arrepentimiento. Noé predicó 120 años antes acerca del diluvio. Dios ya le había dicho a Abraham lo que iba a suceder con los amorreos, y 430 años antes le dijo acerca de Abraham de la maldad de los amorreos. Josué dio 7 vueltas a Jericó. Eso quiere decir de que cada vuelta era una oportunidad nueva para Jericó arrepentirse. Dios siempre esperó el arrepentimiento. Siempre Él dio su espacio. Incluso hoy, en 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente. Pero que se entienda, el atributo de Dios, que sea paciente, no significa que no viene la ira de Dios, sino que Él es paciente. Es más, como decía nuestro hermano Fernando y el pastor Will, el infierno es donde se va a manifestar la ira de Dios y la justicia de Dios. Aún ahí Dios es glorificado. Ahora, el lenguaje que se usaba dentro de la Biblia en el Antiguo Testamento es excesivo, es representativo. Nosotros sabemos que la Biblia muestra un lenguaje que es histórico. Por ejemplo, si hoy en día nosotros queremos decir el Atlético Madrid aniquiló al Real Madrid, nosotros sabemos que no significa de que fueron con armas al partido, sino más bien hubo 4 goles sobre 0, por decir algo. Es una hipérbole, es una expresión de aumentar lo que se está diciendo, es una expresión absurda para manifestar la victoria sobre el Real Madrid. Ahora, esto es lo que sucede en la Biblia. Hay muchas expresiones donde se manifestaba esto. Por ejemplo, en Josué 10:40 dice, Dios ordena exterminar todos los pueblos de una zona. Y luego aparecen en Josué 23:7 o en Jueces 1:28. ¿Cómo puedes decir que dice de que los israelitas, los judíos, exterminaron un pueblo y luego en los siguientes capítulos siguen apareciendo? Es por esto, mi hermano. Es porque la Biblia es un libro histórico y tenía que mostrarse de tal manera. Es más, cuando habían este tipo de guerra, se destruían ciudades político-militares, no ciudades civiles. Por eso ellos tenían una georreferencia diferente, geográficamente estaban situadas en diferentes lugares. Por eso queremos que entendamos el lenguaje, el género literario que es utilizado para explicar acerca de estos acontecimientos. Hay solamente 3 ciudades que fueron exterminadas por el fuego, en Josué 6:24, a Jericó, Josué 8:28 a Jai y Josué 11:13 a Hazor. Ahora, lo que sucedió ahí también, quiero que se entienda, de que los pueblos tenían una maldad y tenían una moral muy desordenada. Existían crímenes de guerra como no te imaginas. Dice la Biblia que ellos entregaban al fuego, habían incluso asesinado a bebés y los entregaban, habían violaciones, había una maldad tremenda, excesiva, crímenes de guerra que Israel tenía la moral y intentaba seguir la ética de los 10 mandamientos, de la ley, que es la que hoy día predomina en el mundo entero. El juicio de Dios siempre fue hacia el pecado. Israel no se salvó del juicio de Dios hacia el pecado. Es más, muchas veces ellos fueron exterminados. El juicio de Dios con Babilonia a Israel fue incluso por su pecado. El juicio de Dios a Israel de la mano de Asiria fue incluso la manifestación de la justicia de Dios al pueblo de Israel. Por eso, quiero que se entienda que Dios siempre ha querido manifestar su amor y su gloria y llevar a todas las personas y a los pueblos al arrepentimiento. El plan de Dios siempre fue de redimir a las naciones. Incluso en la genealogía de Jesús podemos ver 2 personas que son extranjeras, que están incluso ahí en la genealogía de Jesús.
fueron parte del linaje de Jesús. Uno de ellos es Rahab, la que moraba en Jericó, era una prostituta y que alcanzó la misericordia de Dios. También la historia de Boaz y Ruth, donde se muestra también la genealogía de Jesús. Por eso Dios muestra su amor y su misericordia. Pero esto no significa que el juicio de Dios no está. Es más, Dios es aún más glorificado con su amor y su misericordia cuando vemos la ira y cuando vemos el juicio de Dios que viene. Dios los bendiga, que nosotros podamos entender esto, que podamos entregarnos a este Dios, que hay mucho desconocimiento acerca de lo que Dios hace. Hay mucho desconocimiento hoy en día en el pueblo evangélico, donde ha ingresado y ha penetrado las filosofías del mundo, postmodernistas, existencialistas, racionalistas, donde dicen que un mal o una enfermedad no viene de mano de Dios, sino que viene por otras cosas. No, cuando a Jesús le preguntaron acerca de una enfermedad de alguien, dijo, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Dijo, no, esto ha sido manifestado para que Dios se glorifique en la vida de ese hombre. Dios es glorificado en medio de la maldad. Dios es glorificado en medio del sufrimiento. Por eso quiero que tú entiendas que cuando tú amas a Dios y recibes, amado hermano, recibes el sufrimiento, recíbelo así como Job lo dijo, recibiremos de Dios solo el bien y no el mal. Dios es dueño de todo. Dios tiene el control de todo. No hay ningún detalle en el transcurso de la humanidad que haya dicho Dios, oh, se me pasó. No, es más, Satanás tiene que pedir permiso para poder actuar. Dios es el dueño de todo. Y nosotros somos todos responsables también en este mundo. Por último, quiero hablar acerca del argumento de que han dicho, y a mí personalmente me lo han dicho, Jesús no es nada más que una copia acerca de otras religiones. Hay famosos escritos y también películas que se ha hablado de esto, por ejemplo, el Código Da Vinci o Seth Hayes, El espíritu del tiempo y Religious. Dan Brown escribió acerca de esto. Bueno, déjame decirte que han tratado de manifestar que Jesús es una copia de algunas religiones mistéricas como Demetrio y Dionisio en Grecia, Cibeles o Atis, o Isis y Osiris en Egipto, Adonis en Siria y Palestina, o Mitra en Persia, Irán. Pero este movimiento no tiene base alguna. Es más, las religiones greco-romanas se dice que han sido aún mayor influenciadas por la historia de Jesús, y no al revés. Alguna de estas historias se popularizó en el siglo XIX, como algunos filósofos como James Fraser con The Golden Boat, pero esto no tiene ningún sustento. No hay ninguna religión que compruebe de la historicidad de sus mitologías como lo ha comprobado Jesús. Nosotros hablamos de esto en el primer capítulo, en el canal del Pastor Will, donde los manuscritos que existen acerca de Jesús y los siguientes manuscritos de los padres de la iglesia, incluso de los historiadores, no hay tal sustento histórico dentro de la historia que se pueda decir que existió, por ejemplo, Isis y Osiris. Esa crítica de Isis o Osiris, que es muy famosa, por ejemplo, dicen que él resucitó, de que él tuvo discípulos, pero esto no está comprobado, no hay ningún sustento que se haya dado en esa película. Más bien se dice que es un invento de la película Zeitgeist. No hay sustento de que haya nacido de una virgen, no hay sustento histórico de que nació en octubre o noviembre, de que Horus es un salvador, o que fue bautizado, o que tuvo un ministerio. No hay sustento de esto, y fue esto manifestado porque por los medios masivos de comunicación como Internet existió esto y ha sido manifestado, pero no hay sustento. Es más, los académicos están de acuerdo en esto. Incluso la resurrección, porque hay una historia de resurrección de Osiris, es una visión cíclica del tiempo, la cual es un aspecto particular de las religiones mistéricas, donde nace y mueren cíclicamente porque tenían que respaldar algún argumento, por ejemplo, en este caso, la siembra del río Nilo. Osiris resucitaba cada año para respaldar la resurrección y respaldar que iban a tener una buena siembra. Bueno, Jesucristo vivió una vez en esta tierra en carne y también murió una vez y resucitó y está vivo hoy en día. Por eso es absurdo decir de que se parece a la resurrección de Osiris.
Ellos también, un aspecto de las religiones mistéricas son ceremonias secretas, donde más bien solo un círculo cercano podía tener este conocimiento y a través de distintos niveles. Bueno, el cristianismo no es así. El cristianismo tiene rituales como el bautismo, que es totalmente público, y una predicación y unos milagros que fueron hechos públicos. Además, tenemos todo el argumento histórico, como veníamos diciendo. También estas religiones tienen muchos misterios y las sectas, y estas sectas tenían una banalización de la doctrina, donde ellos alimentaban emociones de sus iniciados y no tenían una fe racional ni lógica. La Biblia es todo al revés. La Biblia es Jesucristo, quien dijo el Shema Israel: amarás al Señor tu Dios con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Él nos llama a estudiar, Él nos llama a entender y a explicar y a hacer apología a nuestra defensa, que para eso tenemos que estudiar. Por eso es absurdo decir de que el cristianismo fue una copia de esto. Mira, si yo te digo, por ejemplo, que existe el siguiente caso, quiero que te lo imagines. Yo te voy a explicar algo y tú me dices de qué estoy hablando. Existe un transatlántico británico que medía 250 metros de largo, pesaba más de 70.000 toneladas, podía transportar a más de 3.000 pasajeros a bordo de este barco. Podía alcanzar una velocidad de 24 nudos, tenía 3 propulsores, 20 botes salvavidas y chocó con un iceberg en su primer viaje en el mes de abril y se desgajó en la abertura del estribor en la parte delantera del barco y se hundió con 2.000 pasajeros a bordo de este barco. ¿Cómo se llama el barco? Lo más probable es que tú me estés diciendo, es el Titanic. No, amado hermano. Te estoy leyendo una historia que se llama El naufragio del Titán, que fue escrito por Morgan Robertson, escrito en el año 1898, 14 años antes de la construcción del Titanic. Lo que te quiero explicar, que exista un texto banal, no banal, una historia, un cuento acerca de algo no prueba nada que haya una comparación acerca de un hecho real, como existió en este caso. Por eso decir de que la religión es mistérica y que Jesucristo fue una copia de otras religiones, no. Y si hay alguna comparación, alguna similitud, algún hecho en particular, como en este caso explicábamos de Osiris, no te dice nada, no hay suficiente información histórica tal como la tiene Jesucristo. Este es el Jesucristo que nosotros adoramos, que es Dios, y te invito a que podamos adorar a Dios por Jesucristo, que podamos adorar a Dios y podamos defender nuestra fe. Le doy las gracias al Señor por esta oportunidad y que el Señor los bendiga. Amén. Gracias, mi hermano Nico. Excelente, como siempre. Y ahora lo que vamos a hacer es pedir que Fernando también entre. Hermanos, os voy a dar 30 segundos, como siempre, para redactar vuestras preguntas y podréis interactuar directamente con Fernando Cifuentes, su hermano Nico Cifuentes, que están ahí trabajando en el podcast Jaque Mate Ateos. Así que 30 segundos tenéis para teclear vuestras preguntas. Estaremos aquí, como siempre, unos 15 minutos respondiendo, leyéndoos. Y una vez más, felices de tenerlos, hermanos, con nosotros en este primer live de 2024. Excelentes exposiciones. Y nos vemos, si Dios quiere, pues en 30 segundos. Muy bienvenidos a Almería, España. Soy vuestro servidor, Will Graham. Estamos aquí con la primera grabación del año 2024. Acabamos de disfrutar de un par de exposiciones. Nuestros hermanos Nico y Fernando Cifuentes, que están ahí sirviendo en el podcast Jaque Mate Ateos, han hablado sobre argumentos ateos, es decir, argumentos relacionados con la no existencia de Dios, también argumentos relacionados con Jesucristo. Y bueno, ellos de alguna forma han ido disipando ciertas ambigüedades relacionadas con los pensamientos ateos y ha sido una clase muy edificante y útil para todos. Así que vamos a abrir ahora la sección del chat. Podéis contestar pues libremente, Fernando y Nico. El tema es que la primera pregunta aquí que tengo no sé si realmente viene al caso, porque estamos aquí hablando del ateísmo,
la evolución en sí no tiene por qué implicar ateísmo, porque necesitamos, ¿no?, un creador que ponga en vigor la cadena evolutiva, y ciertamente Darwin en la primera edición del origen de las especies, en la primera edición, él seguía creyendo en aquel momento en un Dios creador. Yo no sé si vosotros queréis decir algo al respecto, no es realmente un argumento ateo, pero no sé, Fernando, Nico, el que quiera, ¿queréis decirnos algo sobre la evolución, una perspectiva cristiana al respecto? Allá vosotros. El nano lo explica muy bien. Gracias, Nico. Bueno, este argumento lo tratamos de responder en el primer episodio. No lo quise abordar, el tema de la ciencia, porque lo pude explicar de una forma más detallada para darle tiempo al argumento del mal y el sufrimiento. Pero voy a responder brevemente. La ciencia y la Biblia, en el fondo, no se contradicen si uno lo entiende bien. ¿Por qué? Por ejemplo, voy a tomar el ejemplo, yo conozco muchos cristianos, buenos cristianos, que son terraplanistas, porque ellos toman literalmente que la tierra es plana, que cuando Jesús venga, todos los confines de la tierra lo verán, o por ejemplo, que él está sentado sobre el círculo de la tierra, no sobre una esfera, dice una palabra, Job. Pero nosotros explicamos que por ejemplo, en Génesis, habla de que la luz de la luna y el sol son lumbreras y que Dios las creó como lumbreras. Hoy en día la ciencia explica que la luna no alumbra por sí mismo, sino que refleja la luz del sol. Y eso es lo que proponía Galileo Galilei, por lo cual murió. Incluso la Iglesia Católica lo persiguió. Y nosotros entendemos que al estudiar la ciencia y al estudiar la naturaleza, nosotros solamente estamos dándole más gloria a Dios porque Él se manifiesta a través de la naturaleza. En cuanto a la evolución, si la evolución existe o no existe, yo creo que no le quita más gloria al Señor. No le quita teología a nuestra enseñanza, pero sí explicamos ese día que no hay demasiados o hay muy pocos ejemplares interespecies. De hecho, yo no creo que son contados con el dedo de una mano. Hay algunos que dicen que no hay derechamente animales o fósiles interespecies, sino que Dios creó especies. Y yo le daba el ejemplo que quizás Dios no creó un perro, sino que creó un lobo, y que este lobo se fue adaptando como una microevolución, que sí podemos creer en una microevolución, pero ya decir que esto se originó solamente por algo inorgánico, ya sería ir en contra de la teología y de la creación de Dios, que Él es el que da la vida. No incluso la misma naturaleza se da vida a sí mismo, sino que Él dio, como decía el pastor Will, el puntapié inicial para dar la vida. ¿Está muteado, pastor? Está muteado. No sé. Perdón, adelante, Nico, lo siento por haberte... Adelante, hermano. ¿Ibas a decir algo, no? ¿O no? No. Quizás me gustaría igual comentar de que una adaptación, porque también muchas veces dicen, no, pero el animal se adapta, pero una adaptación no es una evolución. Y eso es importante igual, porque la gente se puede confundir. Que, no sé, el ser humano ahora tenga menos pelos que antes, o sea, más alto, es una adaptación que es propiamente tal de la naturaleza que Dios nos dio, que es la capacidad del cuerpo humano de adaptarse a distintos fenómenos. Sí, exactamente. Así es. Dice aquí, a ver dónde está la línea que estoy buscando. Sí, leo aquí unas líneas de Wayne Grudem, en su teologismática dice, después de... sí, dice, después, esta es página 135 de Doctrina Bíblica, de Wayne Grudem, 135. Ok, muy bien. Bueno, Nico va a seguir para asegurarse que no os esté mintiendo. Y dice Wayne Grudem, página 135, después de más de 100 años de cría experimental de varias clases de animales y plantas, la cantidad de variación que se puede producir, incluso con cría intencional, no al azar, es extremadamente limitada, debido a la limitada gama de variación genética en cada tipo de ser vivo. Los perros, que se crían selectivamente por generaciones, seguirán siendo perros.
Y las moscas de frutas siguen siendo moscas de frutas y así por el estilo. Claro, tú no vas a estar ahí décadas, siglos, criando moscas de fruta y luego de repente, ¡wow!, aparece un pero. Este salto no se da. Este salto, macroevolución, lo siento, esto no existe, pero en efecto hay ¿cómo se dice? Adaptaciones, es la palabra. Adaptaciones. Adaptaciones. Sí, microevolución, lo que antes dijo Fernando, pero saltos de una especie a otra, esto es bueno, mitología, ¿no? Según las evidencias empíricas, al menos. Ok, muchas gracias, hermanos. Vamos a ver. Ay, perdón, lo tengo Nico en grande. Bueno, está bien que Nico esté en grande porque yo soy feito y prefiero que salga Nico. Es más, entra más gente si está alguien guapo en la portada. Bueno, Matías pregunta, hermanos, muchos ateos argumentan que los milagros del Antiguo Testamento son unos relatos ficticios, leyendas, cuentos chinos, etcétera. Ya no se ven más bien estos milagros hoy día. ¿Cómo podemos responder, no? ¿Estos hechos eran relatos reales? ¿Eran alegóricos? El Éxodo, el maná, el agua de la roca. ¿Qué hacemos en cuanto a los milagros del Antiguo Testamento? Sí, yo primero, Nano, después tú comentas acerca de la milagro igual que hemos conversado. Bueno, hemos conversado acerca de los relatos, de los milagros. Primeramente, podríamos atacar, que para otro capítulo podríamos dejar acerca de la historicidad del Antiguo Testamento, que esto también hay mucha información, decir de que el Antiguo Testamento no son relatos históricos basados en hechos reales, es absolutamente mentira, porque se han encontrado diversas inscripciones del Antiguo Testamento, distintas ciudades, y también, por ejemplo, en el Qumran se hallaron distintas evidencias en los manuscritos acerca del Antiguo Testamento. Ahora, los milagros, Dios es dueño de todo, de la naturaleza. Hay distintas posiciones acerca de que, por ejemplo, no se puede haber abierto el mar, pero Dios es dueño de la naturaleza, Dios es todopoderoso. Dios podría hacer lo que Él quisiera en su naturaleza. Entonces, decir de que los milagros del Antiguo Testamento no existen, tendríamos que decir también del Nuevo, y toda la historicidad también que existe acerca del Nuevo. Entonces, es una contradicción. Sí, yo quiero agregar algo, pastor. Cuando los discípulos de Juan el Bautista van a preguntarle a Jesús si él realmente era el Mesías, Jesús no le dice, sí, yo soy el Mesías. Él le dice, ve que los ciegos están viendo, los cojos están caminando, ve que estoy haciendo milagros. O sea, en el fondo eran señales. Y esas señales no lo hacía Jesús y Dios en el Antiguo Testamento, no lo hacían solamente para decir, mira lo poderoso que soy, sino que era para reafirmar su ministerio. Entonces era para decir, incluso Nicodemo le dice, Señor, sabemos que vienes de Dios por las señales que tú haces. Y eso pasa lo mismo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios tiene que mostrarse de una manera poderosa para reafirmar su palabra, para reafirmar de que Él sí es Dios, porque si no abriera los mares, si no hubiera dado el maná en el desierto, no habría fe quizás, no estaríamos hablando de un cuento de hadas, sino que vimos su poder manifestado. En un capítulo nosotros entrevistamos a un famoso teólogo español que es católico, se llama Josué Moreno, y yo le hacía un poco esta misma pregunta, y él me decía, mira, si Dios realmente existe, Él puede ser capaz de hacer todo esto, porque Él existe. O sea, si Él existe, Él puede abrir el mar, puede abrir la tierra, Él puede traer fuego del cielo, porque Él es Dios. Entonces, no le quita decir que no, que esos relatos son fantasía, o incluso la ciencia, yo he visto que quieren darle una explicación a las 10 plagas, no me parece un argumento fuerte del ateísmo. Sí, amén, así es. Y claro que, a fin y cabo, si tú y yo ya empezamos creyendo en el Dios creador, o sea, que Él es capaz de crear absolutamente todo a partir de la nada, por la sola potestad de su palabra, ¿cómo no va a poder abrir el mar, sanar a una persona muerta, dar luz, no permitir que una mujer como Sara, estéril, permitir que ella diese a luz? O sea, eso es facilísimo. O sea, si tú ya aceptas de entrada al Dios creador, es que lo demás es fácil creer en unos milagrazos, ¿no? Así que Dios es poderoso. Gracias, hermano Matías. Sí. Es como un poco el creador del Monopoly. El creador del Monopoly crea sus reglas y él puede hacer lo que quiera en el fondo. O sea, él puede caminar sobre los mares, él puede
Va a hablar de todo esto, va a abrir el mar, porque Él es el legislador de esta tierra. Amén, 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 así es. Ok, hermanos, voy a regresar ahora al chat a ver cuáles son vuestras preguntas. Voy a quitar lo de Matías. Ok, gracias. Dice Elías, en cuanto al tema de la apologética o argumentos contra los ateos, etcétera, el tema que hemos visto hoy, ¿podríais recomendarnos algunos libros, buenos libros para ayudar a los hermanos a, no sé, a defender mejor su fe? ¿Qué libros podríais recomendarnos, hermanos? Sí, a mí me gustaría recomendar, por ejemplo, tenemos este que es muy chiquitito, incluso yo tengo una lupa, lo leo con una lupa, pero es muy bueno, que es una guía esencial para defender tu fe. Nano hablaba también del si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? O sea, es una obra de arte este libro. Creemos, también lo tuvimos en nuestro canal, al pastor Nathan Díaz, que explica muy bien acerca de estos argumentos. Y bueno, ahí, yo en particular quiero hablar de un libro, los dejé acá por si acaso porque pensé que el pastor podía hablar, pero es este libro de Josh McDowell, que es Evidencia que demanda un veredicto. Bueno, yo lo tengo bien seleccionado, lo he estudiado, pero acá está acerca de un estudio universitario, bien serio, que fue cómo se convirtió Josh McDowell, pero te explica todo lo que hemos estado conversando, la historicidad de Jesús, cómo podemos decir de que los relatos bíblicos son verdaderos, así que creo que ese está bien explicado para poder estudiar. Excelente, gracias. ¿Quisieras agregar algún libro, Fernando, también? ¿O? Mire, para esta exposición yo hablé mucho de este libro. El pastor Nathan Díaz, el mexicano. Y, por ejemplo, los capítulos son: si Dios creó todo, creó también el mal. ¿Puede Dios ser todopoderoso y completamente bondadoso? ¿Cómo explicamos los genocidios en el Antiguo Testamento? ¿Cómo leer los salmos imprecatorios? ¿Por qué existe el infierno? La batalla entre el bien y el mal en Apocalipsis. O sea, él da, brevemente, esto es de bolsillo, da razones consistentes para defender nuestra fe. En esta oportunidad no quisimos tocar el tema de la ciencia porque ya lo habíamos conversado, pero me parece que estos temas, por ejemplo, la moralidad o por qué un Dios bueno hacía genocidio en el Antiguo Testamento, eran mucho más contundentes. Así que este libro lo explica muy bien, este librito. Ok, gracias, mi hermano. Sebastián, y yo no sé si Sebastián aquí está afirmando algo, si está preguntando algo, así que como tengo aquí la duda, a ver si queréis aportar aquí algo, si es correcto a nivel teológico decir que Dios sufre en nuestro sufrimiento. No sé, de nuevo, no sé si Sebastián aquí me está haciendo una pregunta o si él está afirmando algo. No sé, hermanos, ¿queréis decir algo ahí al respecto? Si no, puedo saltar ya a otra pregunta, porque sé que no tiene que ver ya con el ateísmo, pero no sé. No entiendo mucho la pregunta, pero sí, Dios sufre con nuestro sufrimiento. O sea, vimos que Dios hecho carne lloraba. Jesús sentía, Jesús veía a las personas que estaban como ovejas sin pastor y él se conmovía en su corazón. Entonces, sí. Sí, a mí me gustaría complementar, Sí, claro, sí. como bien dice Nano, Dios de tal manera amó al mundo que envió a su Hijo. Él amó tanto a la humanidad que dentro de su justicia tenía que haber un pago infinito. Como la deuda de nosotros era infinita, Él mandó a su Hijo Jesucristo, hecho carne, para poder pagar esta deuda infinita. Y ese es el amor que Dios tiene. Entonces, si Dios sufre, claro, porque Él quería que la humanidad fuese salva. Ok, muchas gracias, mi hermano. Job pregunta, al momento de evangelizar, si hay otra persona de otra religión, por ejemplo, yo qué sé, la fe musulmana, budista, ¿sería prudente debatir o sería más prudente dejar de evangelizar? Porque a lo mejor esa persona puede confundir a los oyentes. ¿Qué consejo podríais dar al hermano Job? Bueno, el Señor nos dice que, bueno, le dijo a los 50, me parece, que cuando vayan, prediquen el Evangelio, que vayan a golpear las casas, pero la casa que no lo recibiera, que limpiaran la planta de sus pies como testimonio y que se vayan. Yo creo que lo mismo se aplica a nosotros. Si le vamos a estar predicando a un cerdo y le estamos dando perlas y ese cerdo se burla, menosprecia esta perla de gran valor, tenemos que dejarlo y el Señor verá si va a ser salvo o no va a ser salvo, pero nosotros tenemos un llamado genuino a predicar la palabra.
No sabemos el día de mañana si nuestro papá, nuestra mamá o nuestro vecino que no son creyentes un día van a creer. Entonces, yo presentaría el Evangelio y si no escucha y vemos una burla y un irrespeto, dejarlo. Sí. Ok, muy bien. Así es, gracias mi hermano. Y bueno, muchos comentarios aquí, hermanos, muy agradecidos por el estudio. Tenemos aquí, Germán dice, saludos hermanos, Dios les bendiga, tremendo tema. Es necesario en estos tiempos este tipo de exposición. Melanie dice, gracias hermanos por esta tremenda exposición. Nos entregan un gran aprendizaje. El Señor los bendiga. Así que gloria al Señor. La última pregunta, de nuevo, con esto ya acabamos. De nuevo, no es exactamente una pregunta atea, porque independientemente de la perspectiva aquí, uno puede ser creyente y abrazar una de las dos escuelas. Yo soy más bien bueno de la escuela tradicional, pero Elías pregunta, en cuanto a la creación, ¿cuál es su opinión? ¿Los días de Génesis 1 son días literales de 24 horas, día y noche, o son más bien días en el sentido de periodos largos de tiempo, como creía, ¿no? Agustín de Hipona, que son miles o tal vez millones de años? Como, de nuevo, no es realmente una pregunta atea en sí, pero no sé si ahí queréis aportar algo. Sí, como usted bien decía, hay dos posturas, la creación nueva y la creación vieja. Son posturas de teología en cuanto a la creación. Tener una u otra no va a dar salvación y le va a quitar más gloria al Señor, pero sí, yo me considero un poco más de la creación vieja. ¿Por qué? Porque como le decía, la Biblia explica en ciertos pasajes que se puede contradecir con la ciencia, y uno de esos era las lumbreras, otro era que se entiende que Job ora al Señor y se detiene el sol, pero el sol no se detiene, sino que es la Tierra la que gira en torno, ha dicho la ciencia. Entonces, igual hay otros estudios científicos, por ejemplo, que los quiero nombrar. Hay un libro de Peter Stoner que se llama La ciencia habla, y que habla de esto, de todo esto, de la creación, y dice la edad de la Tierra, en cuanto al uranio que se ha estudiado, el sistema terráqueo lunar, las mareas, por ejemplo, la edad de los meteoritos, la edad del Sol, la trayectoria de las estrellas, e incluso yo he visto debates de ateos, de argumento ateo, que dicen, no, la Tierra no puede tener 4.000 años. ¿Por qué? Porque existen los fósiles de dinosaurios, de acuerdo al carbono 14, nos dice que tienen como 4 o 5 mil millones de años, y estos argumentos que yo le decía, la edad del Sol, de la Tierra, la trayectoria de los meteoritos, también nos dice más o menos ese periodo. Pero hay uno más potente que dice que la Tierra no pudo haber sido hecha, hace 4.000 años, según literalmente la Biblia. ¿Por qué? Porque la luz que vemos de las estrellas son estrellas de millones de años luz, que quizás esas estrellas ni siquiera existen hoy en día. Entonces, la mejor forma un poco de darle explicaciones científicamente es que, claro, la Tierra tiene efectivamente mil millones de años, pero igual estamos hablando de un Dios todopoderoso. Vimos que Él hizo vino de la nada, convirtió el agua en vino. Él hizo un vino que se saltó el proceso de la, ¿cómo se dice? De la fermentación, del quitar la uva. Entonces se saltó muchos procesos. Por eso yo soy un poco cauto en ese argumento, y Dios pudo quizá haber hecho incluso fósiles. Hay algunos que piensan que Dios pudo haber traído esta luz de las estrellas en un segundo. Entonces sí, hay dos posturas, pero yo no tomaría la ciencia como enemiga de Dios, sino que hay una postura que sí la reconcilia, por así decirlo. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, la última pregunta ya para nuestro hermano Luis, y ya está. Es una pregunta más bien práctica, y con esto ya acabamos. Y gracias, hermanos, por habernos acompañado hoy. Williams pregunta, ¿las nuevas generaciones están inclinándose al ateísmo? ¿Están alejándose de la fe en Dios? Esto lo vemos aquí, por ejemplo, en España, ¿no? Ha crecido bastante el ateísmo en los últimos 10, 15 años. ¿Cómo podemos combatir el ateísmo en la juventud? Algunas ideas hay, y con esto ya vamos terminando. Claro, sí, es verdad. Se cree que con el aumento de la filosofía de los medios masivos de comunicación ha habido un ataque de un movimiento ateísta muy fuerte. Sin embargo, por eso nosotros tenemos que prepararnos. En Proverbios 26:4 dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad,
para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Básicamente aquí la palabra te está diciendo responde al necio en su necesidad, en su necedad, para que él no se crea sabio. Hay un libro muy bueno de R.C. Sproul igual, que es este: Si Dios existe, ¿por qué hay tantos ateos? Y él explica aquí también algunos principales máximas que dicen, por ejemplo, Freud, Ludwig Feuerbach, Marx, Nietzsche. Pero básicamente el ateísmo no te dice, por ejemplo, Nietzsche, te dice la moralidad de rebaño, la moralidad de esclavo, de que el hombre es un esclavo y él solamente tiene deseos de poder. Pero él hace la proposición de que Dios no existe, por ende, la religión es para la moralidad de rebaño. O sea, te dice que parten de que Dios no existe. Lo mismo Marx y todos ellos no te dicen si Dios existe o no existe. Por eso la mejor forma de poder estudiar esto es entendiendo esto, que el existencialismo no te dice esto. No, ellos no pueden argumentar si Dios existe o no existe. Es más, es una contradicción de que ellos diciendo de que esto es bueno, Dios no existe y esto es bueno. Es irracional. Escuchaba también al pastor Sugel Michelén hablando de esto, de que es irracional y lógico decir de que esto es bueno, porque no existe el mayor legislador quien te dice lo que es bueno realmente o es malo. Y esto lo podemos explicar básicamente, por ejemplo, un caso que está muy de moda hoy en día, que es tristemente la noticia de Jeffrey Epstein, del pedófilo. Para el pedófilo en su cabeza puede ser bueno hacer sufrir a un niño, pero es porque el ateo no tiene un legislador, sino que su propio Dios son ellos mismos. Entonces es irracional decirte lo que es bueno y lo que es malo. Para nosotros poder definir esto es a través de la explicación de Dios. Amén, amén. Sí. Yo quiero agregar, pastor, que Sí. igual nosotros como cristianos tenemos que contraatacar el ateísmo, porque siempre nos dicen, no, Dios no existe, no hay pruebas, no sé. Pero hay que decirles también, pero ¿cómo pruebas tú que Dios no existe? O sea, si estás tan seguro de que Dios no existe, ¿por qué qué pruebas tienes para presentarme? No las tienen, la verdad. Ellos igual tienen una fe, porque tienen fe de que todo fue hecho al azar. ¿Qué prueba hay de que todo fue hecho al azar? No tienen pruebas. Pero nuestra fe, como hemos explicado a lo largo de este capítulo y del anterior, hay mucha prueba, desde la razón, la naturaleza, la arqueología y lo más importante, desde la escritura, de que sí hay un Dios. Entonces ellos no tienen argumentos fuertes para decir que Dios no existe. Entonces la iglesia tiene que ir golpeando contra las puertas del Hades. O sea, teníamos que tener una actitud más activa frente a esto y no callarnos. Y lamentablemente son nuestros jóvenes los que sufren esto porque el profesor no les cree, el profesor es ateo, los compañeros son ateos, se burlan de su fe, pero la iglesia ya tiene que tomar una postura más activa frente al ateísmo. Sí, podría agregar a lo que decía Nano. El Nano en el primer capítulo, él hablaba acerca del argumento histórico, de que el ser humano, como decía, el germen de la religión, que cada ser humano, nadie nace ateo, sino que hay una necesidad. Y esto explicado también en Romanos, cuando habla acerca de la creación y habla de la revelación general. El ser humano dice que cambió a Dios y dice que lo cambió por cuadrúpedos, por reptiles, incluso por semejanza de hombre. Todo el hombre tiene una religión, y eso quiero que lo entendamos. El ateo, por ejemplo, muchas veces dice, no creo en Dios, pero yo decido lo que es bueno. Hay otros que su Dios es la energía. No, la energía existe, no esto, el horóscopo. Entonces, todos los hombres cambian a Dios, y esto lo dijo también Charles Spurgeon, lo cambian por una filosofía. Y eso, o también el movimiento marxista, todos tienen un tipo de Dios y un tipo de fe, como dicen Ana. Amén, amén. Así es, gloria a Dios. Yo también muchas veces pienso, ¿no? Que yo sé que los ateos pueden tacharnos de retrógrados, de gente, yo qué sé, gente poco culta, etcétera, pero yo pienso a nivel objetivo y subjetivo, cuando procuramos ser fieles a una cosmovisión atea, nos vemos envueltos en básicamente lo absurdo, en la locura intelectual, tanto a nivel objetivo como a nivel subjetivo, porque a nivel objetivo, ¿no? Si tú no crees en un Dios creador, tú te ves obligado a llegar a la conclusión de que la nada engendró, produjo la nada, ¿no? Y esto vamos, eso es totalmente más ilógico, imposible. La nada no crea nada. X no puede crear X.
Entonces, y luego subjetivamente en cuanto a la moralidad, lo que Nico ha comentado antes, sin ese Dios creador, sin ese legislador moral, entonces prevalece la ley de la jungla. Como decimos en inglés, dog eat dog. Un perro devora a otro perro. Y como bien decía Fyodor Dostoyevsky, destacado autor ruso, siglo XIX, decía, si Dios está muerto, aludiendo desde luego a Nietzsche, su famosa frase, ¿no? Dios ha muerto, lo hemos matado, dice Fyodor Dostoyevsky, si Dios ha muerto, todo está permitido, ¿no? Y John Lennox una vez comentó que antes mencionaste a Marx que decía, bueno, la religión es el opio del pueblo. John Lennox respondió diciendo, el ateísmo es el opio de los malhechores, porque entonces viven con esa idea de que pueden hacer todo el mal, toda la injusticia, cometer tantos pecados como les dé la gana y luego no tener que rendir cuentas. Y luego dice John Lennox, ahí tenemos la explicación de la Unión Soviética, del siglo XX, 60 millones, ¿no? ¿Cómo se llama? El Stalin, ¿no? Derramó la sangre de 60 millones de su propio pueblo, ¿no? Todo en nombre de una filosofía atea. Y yo veo, ¿no? Esa que nos critican, nos machacan, nos llaman de todo. Pero cuando realmente vamos a vivir según una cosmovisión atea, nos vemos encerrados en lo que he dicho, lo absurdo. Todo se vuelve absurdo, un sinsentido, todo es ilógico. Y creo que la fe cristiana, sí, reconozco que hay dificultades, hay cuestiones espinosas, pero nuestra fe es coherente, lógica, sensata. Puede sufrir ataques, sí, pero cuando comparamos nuestra fe cristiana con la alternativa atea, digo yo que todo el peso intelectual está en el campo cristiano, creo yo, ¿no? Pero bueno, hermanos, excelente. Gracias por el tiempo juntos, he disfrutado muchísimo. En la clase que dimos antes de Navidad, ¿quién nos despidió con la oración final? Fui yo. Ok, Fernando, pues espero que no te ofendas. Vamos a pedir que nuestro hermano Nico, pues, nos despida. Antes de irnos, os recuerdo, queridos hermanos, que podéis seguir a Nico y a Fernando en internet yendo a podcast Jaque Mate Ateos. Están haciendo una labor maravillosa y esperamos también a lo largo de este año tenerlos aquí con nosotros otra vez en el canal. Y como dice Raquel, no olvidéis dejar vuestro like y seguir a nuestros queridos hermanos ahí para la gloria de Dios. Gracias, Fernando. Gracias, Nico. Estamos en Spotify. El podcast está en Spotify. En Apple Podcast también. Ahí tenemos más capítulos que pudimos conversar. Y luego nos pasamos a YouTube. Y en YouTube también tenemos a grandes entrevistados y vamos a seguir entrevistando a grandes cristianos y teólogos para que podamos defender y darle armas a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos que quieran defender la fe de los ateos. Así que gracias, pastor, por la oportunidad y que el Señor le bendiga. Amén. Gracias, Fernando. Pues gracias. Pues, hermano Nico, nos despides con una oración y así también damos las gracias a los 140 hermanos aquí conectados, siguiéndonos. Un abrazo para todos en Cristo y compartid el enlace con vuestros amigos. Amén. Nico. Amén. Señor amado, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y también por tu justicia, Señor. Señor, queremos que sea glorificado con todos tus atributos, Señor, de manera como lo eres tú. Padre, te pedimos tu bendición en esta hora, que tu amor y tu misericordia pueda llegar a muchos, Señor, que estos argumentos, Señor, y tu fe, Señor, pueda llegar a muchos, a los que están escuchando. Te pedimos una bendición especial por el pastor Will, Señor, por su familia. Te pido por su ministerio, su iglesia, Señor, que tú lo puedas bendecir, Señor, y lo puedas llevar a toda verdad en cada momento. Te agradecemos por tu revelación general, Señor, y por la especial, Señor. Gracias por Jesucristo. Señor, te pedimos tu bendición en esta hora. En el nombre de Jesús.